Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vengo en representación eh, del país Francia y con ello vengo a hablar sobre los aspectos que ha hecho Francia en cuestión de cambio climático y la preservación del medio ambiente. Bueno, como lo había comentado, en esta parte Francia ha incorporado en su constitución, en su primer capítulo, que deberíamos de tomar ese ejemplo aquí en México. En su constitución ha tomado pues, ciertas acciones que para mí serían tres aspectos muy importantes. Estos aspectos pues es la primera acción, que es preservar el medio ambiente, y como un segundo aspecto es también preservar, pero a la diversidad biológica. Así como un aspecto muy importante que ahorita está mucho en controversia, y sería uno de los últimos, que es un aspecto en el cambio o luchar contra el cambio climático, que actualmente hemos vivido ciertas características de estos fenómenos naturales que obviamente antes no se veían, pero actualmente ha tomado como que cierta fuerza y ha causado ciertos daños a a la sociedad, primordialmente a los seres humanos y, por qué no comentarlo, también a los animales, en el cual pues se encuentran en peligro de extinción, que vemos el oso polar en últimas noticias, en el cual pues la especie se está extinguiendo, pues a consecuencia de que ya no tienen alimento, y que obviamente sabemos que los glaciares pues han reducido su capacidad, y que obviamente también en nosotros puede causar pues, inundaciones o inclusive desaparición de ciertos países. Entonces, Francia ha considerado estos tres aspectos que se me hacen muy importantes y que lo tomen en consideración en la Constitución, porque pues recordemos que una Constitución en cualquier país pues es una ley suprema. Asimismo, pues como que adentrándome más en esta cuestión. Y Francia ha tenido una característica sumamente como que semejante a otros países, pero en la contaminación ha tenido la mayor parte de índices, es más la contaminación atmosférica. Y con ello, pues lamentablemente es responsable de 48.000 muertes que se dan al año. Eh, en este año se dieron 68.000 muertes por la contaminación atmosférica. Recordemos que a pesar de que estuvimos en confinamiento, Francia ha sido uno de los países, pues primordialmente en París, uno de los países en el cual ha tenido, pues sí, constante generación de movimiento, y que en esta parte, pues lamentablemente han perdido la vida esa cantidad de personas a consecuencia de la contaminación atmosférica. Recordemos que la contaminación atmosférica se da en las partículas en el aire, y que obviamente pues ha generado ciertas patologías respiratorios, como problemas respiratorios, y también se considera que pues da un menor índice de esperanza de vida. Cabe recordar en esta parte que el Ministerio Francés de Ecología, pues en los últimos años y también en este año, se expidió el sexto certificado. Estos certificados se expiden para clasificar los vehículos en el cual pues tienen una función en el nivel de emisiones, que las emisiones, recordemos pues que se dan a consecuencia de lo que han expulsado estos vehículos, y que como gran daño que hacen, pues que estas partículas hacen que se reduzca más la capa de ozono. Asimismo, pues Francia ha considerado ciertas propuestas que se me hacen muy importantes y que cabe resaltar que son interesantes para este país ante la preservación y conservación del medio ambiente, y pues mencionaré las siguientes, que es la preservación de las especies amenazadas. Como ya le había comentado, un simple ejemplo es, no sé, el oso polar en peligro de extinción, y que en este caso pues también podría entrar el oso panda, no sé, ciertas especies que se encuentran en consumo o inclusive mente en venta hacia personas que les interesa ese tipo de especies, que sabemos que pues es más que obvio que no se pueden adaptar a otro tipo de ambiente o de biodiversidad de este tipo de especies, y que tienen que adentrarse en su mismo ecosistema. Asimismo, pues también se considera la protección al hábitat,
que recordemos que el hábitat es lo más importante para una especie, porque pues no podemos mover a un animal o sí, pues sí, un animal o por ejemplo un oso panda pues, a un desierto, porque pues es más que obvio que ese no va a ser su hábitat. Se tiene que acoplar en el cual pues es su raíz o su organismo. Y recordemos que esta protección al hábitat, pues la mayor parte de los países han tenido como que ciertas características en preservar esta protección. También se ha dado la protección al medio marino, que el medio marino recordemos que la humanidad lo ha dañado a consecuencia de la expulsión de basura y que lamentablemente en los últimos años sabemos que el mar es uno de los lugares en donde pues se llevan a cabo pues esos desechos como la basura, los ríos que pues desembocan en el mar y que sabemos que de esos ríos pues lamentablemente pues son aguas ya contaminadas y la protección a la biodiversidad. La biodiversidad implica todo, o sea, en lo que nos rodeamos, inclusivemente en los seres humanos, pues nos podemos adentrar en esto. Y que obviamente las propuestas que ha hecho Francia se me hicieron sumamente interesantes y que espero se lleven a cabo. También, en consideración a ello, se han tomado ciertas estrategias, igual, en el cuidado del medio ambiente, como yo tomé ciertos aspectos que son cuatro, y pues en un primer aspecto, pues es implementar la educación ambiental en cualquier nivel educativo, porque es importante que los jóvenes conozcan estas consecuencias que ha generado, pues sí, que hemos generado, mejor dicho, y que no lo repitan. Entonces, es importante que se conozca las consecuencias que se ha dado y que se conozca también las estrategias y cuidado al medio ambiente. También como segundo aspecto, pues es importante la restauración de los ecosistemas de una manera sostenible, así como integrar pues cierta conservación hacia los ecosistemas y obviamente implementar políticas en desarrollo en todas sus dimensiones o sectores, es decir, en la cuestión agrícola, en la cuestión energética, en la cuestión de transporte, y pues obviamente una de las más importantes es en el desarrollo urbano en el cual pues la sociedad o la demografía ha aumentado en los últimos años y que esto ha generado más contaminación ante, pues sí, ante nuestro planeta. Y por último, pues obviamente se ha tomado la estrategia en reforzar que los actores sociales y el Estado francés pues tengan esta lucha contra, bueno, en la lucha, perdón, al cuidado del medio ambiente. Asimismo, pues también Francia, también se podría decir que es socia del Fondo de las Alianzas para Ecosistemas Críticos, que obviamente permite a la sociedad civil adentrarse o comprometerse en la conservación de estos entornos que se encuentran en peligro. Estos entornos que se encuentran en peligro se podría decir que son los ecosistemas y la biodiversidad. E inclusivemente implica a las comunidades locales, pues proteger estos ecosistemas de los que depende la mayor parte de su bienestar. Asimismo, pues uno de los acuerdos más importantes que ha generado este país, Francia, pues es el Acuerdo de París, que cabe recordar que en los últimos años Donald Trump, presidente de los Estados Unidos y uno de los líderes más importantes de una potencia, pues se salió de este acuerdo. Recordemos que Estados Unidos es un generador de mayor parte de emisiones, igual que China, y que en estos últimos días Joe Biden firmó otra vez, o mejor dicho, de nueva cuenta este acuerdo para reducir estas emisiones junto con China. Entonces, recordemos que estos dos países pues son potencias en el cual han generado pues, ciertas emisiones y que también han reducido estas emisiones en ciertos periodos o en ciertos años para que se luche contra el cambio climático. Pues bueno, este acuerdo de París se trata simplemente de una convención en el cual pues reúne una gran cantidad de países y obviamente pues tratan de combatir el cambio climático. La mayor parte de ellos pues se tienen que dar a conocer porque pues son países que están en mayor desarrollo. Como mencioné, pues también se encuentra Francia porque pues es un país igual industrializado y que pues también la mayor parte de los países europeos se encuentran en esta parte de desarrollo sumamente desarrollado, se podría decir, en cuestión de economías. Las 10 claves que tiene este acuerdo, pues el primero, pues tiene ciertos objetivos a alcanzar.
en ciertos países y también pues en segundo aspecto tiene una forma legal, una reducción de emisiones, una revisión, un cumplimiento, una meta a largo plazo, un financiamiento, pérdidas y daños, obviamente, la adopción y por último la entrada de vigor. Recordemos que este acuerdo, pues, simplemente su objetivo es la lucha contra el cambio climático, tanto a nivel nacional, en cuestión hablando de Francia, y también que implica niveles internacionales para combatir esta parte de cambio climático y, ¿por qué no?, la preservación del cuidado del medio ambiente, que de entrar a ciertos sectores o poblaciones a que, pues sí, sean razonables en esta cuestión de cambio climático. Uno de los aspectos más importantes y que considero que es uno de los objetivos primordiales de este acuerdo, pues, es reforzar la respuesta mundial ante la amenaza de cambio climático, manteniendo pues un aumento de temperatura mundial, pues, que se podría decir en un nivel estable. Entonces, este acuerdo de París es muy importante, tanto nacionalmente hablando en Francia como internacionalmente, y que recordemos que México es parte de ello. Y por último, pues aquí dejo mis referencias bibliográficas en el cual adquirí mi información. Bueno, pues espero que esta información que acabo de dar sea de suma importancia. Bueno, eso sería todo de mi parte y muchísimas gracias.